a unas personas tan importantes en la historia de nuestro cine. Estamos hablando, como se titula la mesa, de los pioneros del cine vasco, de esa época de la transición, de los años, segunda mitad de los años 70, años 80, en los que se pusieron las bases de lo que luego se denominó cine vasco, que también es un tema obviamente que en su momento se debatió y seguro que todavía se puede seguir debatiendo, ¿no? Como lo importante es lo que van a contar ellos y no lo que diga yo, voy a presentarles muy brevemente, porque realmente el currículum de cada uno nos llevaría mucho tiempo, para que sepamos, o sepan ustedes quiénes son, ¿no? Aunque seguramente los conocen ya. Empiezo por aquí. Ángel Amigo inició sus actividades en el mundo del cine como productor y guionista de La fuga de Segovia, de Imanol Uribe, que seguro que todos conocen, y a partir de entonces pues ha producido una treintena, pero yo tengo la sensación de que son más, porque realmente muchísimas películas. Sumando series documentales, unos 100. 100 pelis, por eso digo que aquí en el guión pone 30, pero yo creo que muchísimos más películas, contando largometrajes, series, cortometrajes en Europa y América Latina, trabajando entre otras compañías con o para Frontera Film, Irati Filmeat, Igeldo Comunicación y Compañía Vasca de Audiovisuales. Íñigo Silva, sigo el orden, desde muy joven trabajó como director, exhibidor, distribuidor y productor de cine, vídeo y televisión. Produjo el primer corto del Mirenchu Goyarte, Irrintzi, en 1978, y el primer largometraje de Imanol Uribe, El proceso de Burgos, del 79. Destaca además como productor de las primeras series para televisión hechas en Euskadi, Cómic Novel y Marte, Grandes artistas en el mundo del cómic y La leyenda del viento del norte, y 6 largometrajes de animación que le valieron 2 premios Goya y numerosos premios también internacionales. A continuación, José María Lara, que creó junto a otros técnicos de la Asociación de Técnicos Cinematográficos Vascos, ha producido más de 40 cortometrajes, 24 largometrajes y 12 largodocumentales que han participado en festivales internacionales. Entre ellos cabe destacar algunos que seguro también ustedes recuerdan bien, como Justino, un asesino de la tercera edad, de La cuadrilla, Asfalto, de Daniel Calparsoro, Time's Up, de Cecilia Barriga, o El coche de pedales, de Ramón Barea. Durante 10 años además produjo el Festival Internacional para la Infancia y la Juventud en Madrid. Javier Rebollo es director, productor y guionista de cine, y como cineasta ha dirigido 8 largometrajes, ha producido también 12 largometrajes, entre otros, algunos también muy conocidos desde aquella época, como Siete calles, Golfo de Vizcaya, Calor y celos, Marujas asesinas o Locos por el sexo, aparte de más de 30 cortometrajes y numerosos documentales. Y por último, en el orden más, Fernando López Castillo, también conocido seguramente de todos ustedes, que ha sido pues, productor, director y guionista audiovisual, con una trayectoria amplia. Fue director del Centro de Imagen y Tecnología de Gasteiz, el CINT, que todos los que hemos estado interesados con el tema, con el mundo del cine y del vídeo en Vitoria hemos conocido, y director también de la Vitoria Gasteiz Film Office. Ha producido 5 largometrajes y numerosos cortos, siendo también miembro del Comité de Apoyo a Producciones Cinematográficas y director del New European Film Festival, entre otros. Bueno, yo creo que esto, muy resumido, como digo, porque el currículum es impresionante, nos sirve un poco para introducir esta mesa. Vamos a hacer este mismo orden en el que los he presentado, y la idea es que cada uno exponga brevemente cómo empezaron ellos en estos inicios del cine vasco, y luego tendremos tiempo para debatir un poco entre ellos, con preguntas que yo les pueda hacer y con preguntas también del público. Pues nada, sin más, adelante, Ángel, es tu turno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Inaugurar esto? Inaugurar, empezar a contarnos. Puedes hacerlo contando la anécdota que me has contado antes, que te han preguntado en Euskadi Ratia, sí, ¿no? Me han preguntado a ver cómo, si efectivamente era uno de los que ponen en el panfletillo, Player, que si era uno de los pioneros del cine vasco, y dije, pues sustancialmente sí, por fechas y por años, sí. Y me dice, ¿y cómo empezaste con lo del cine? Dije, pues empecé en la cárcel. Y se ha quedado así como en la radio, un poco así. De hecho, no, es que tuve que hacer
rodar la película, hacer el guión y escaparme de la cárcel. O sea, tengo que hacer todo el recorrido completo. Así que no voy a engañar sobre mis tendencias de esto. Entonces, bueno, empecé con La fuga de Segovia de Manuel Uribe. La empecé de una manera muy simple. Cuando yo era periodista, cuando salí de la cárcel, me pidió la editorial Ordao que escribiera un libro sobre la fuga. Fue un éxito. Perdón, fue el Euskadi de Plata, el libro más vendido en la Feria del Libro de San Sebastián. Y entonces a partir de ahí me puse a trabajar con él. Dejé la revista donde trabajaba, la revista ERE. Antes había trabajado en el periódico ERE. Y entonces hice el libro ese que fue un éxito. Y bueno, tenía una estructura propia, la historia, no la que yo le di, sino la que tenía en sí mismo, con el fracaso de la primera fuga, el inicio de la segunda fuga, la salida, el infiltrado, toda una serie de cosas reales que parecía que un guionista había estado metiendo elementos de ruptura para mantener la tensión dentro del relato. Entonces, a partir de aquello fue un éxito y bueno, se me hizo relativamente sencillo poder montar tenía la credibilidad para montar otras producciones de cine. Trabajé mucho en América Latina a través del ICAIC de Cuba. Allí hice más de media docena eran comedias, que tuvieron mucho éxito también allí en este fue más a raíz de otra secuela de otra producción aquí para ETV, que era Maite. La rodamos como película en La Habana, tuvo también mucho éxito. Bueno, pues era un poco lo que le he comentado, que eso era como cuando metes la mano en un saco de cerezas, sacas 2 cerezas y enganchadas aparecen varias parejas más de frutos. Y el cine, de alguna manera, cada película empuja a otras. Es la base de arranque para hacer otras películas. Independientemente, luego hay otras serie de elementos que hacen falta para empezar a hacer, de estrenar y seguir con el cine. Pero básicamente mi pionerismo viene de que estuve en la cárcel, conocía la historia, tenía credibilidad, la gente me creía en cuanto al relato establecido allí, tenía una cierta autoridad. Manuel Uribe se lo creyó, lo hizo, y a partir de ahí, pues bueno, llevo 50 años de producción en la que he repartido todos los géneros de ficción, cine político, documentales, series de televisión en euskera, en castellano, un poco, pues he hecho películas con Chile, con México, con Colombia, con Cuba, con Luxemburgo, con Francia, con Italia, no sé, ya perdí la cuenta ya de países con los que he trabajado y he estado ahí haciendo una temporada viviendo para hacerme con el bagaje que llevo encima. Espero seguir, he tenido problemas de salud, estoy un poco mejor ahora y espero seguir trabajando, sobre todo escribiendo, porque eso no parece que no me ha mermado el intelecto. Y escribir o diseñar proyectos con la experiencia que tengo, sé un poco la fórmula de la Coca-Cola, sé lo que hay que hacer para combinar una buena mezcla de elementos. Y bueno, pues Dios verá lo que decide. De hecho, hablando de Dios, dentro del día 30 más o menos creo que vamos lo último que he estado haciendo ha sido ayudarle porque el trabajo fuerte lo ha hecho él, Pachi Vizquer, el actor de Tasio. Ha producido y dirigido una película vasco-argentina, que es La sombra del ombú, que es el biopic del versolari Pedro Otaño, que revolucionó el mundo del versolarismo con la publicación en papel de los versos que iba improvisando. Era un tipo de carácter social progresista, estaba muy enfrentado con la Diputación de entonces de Guipúzcoa y con la derecha, con los conservadores, y tuvo que marcharse a ganarse la vida a Argentina. Es una especie de parraje también en este aspecto. Y lo de La sombra del ombú es un árbol típico de Argentina, que yo no lo he visto en fotos, o sea, no tengo ni idea de cómo es, pero bueno, y decía esto con la gracia de Dios,
porque el día 28 o 30, no estoy seguro, me tiene que confirmar, haremos un pase de cortesía en Cizurgil, que es el pueblo de nacimiento de Otaño, y a falta de otra infraestructura, pues la vamos a pasar en la iglesia. Van a poner una pantalla en el altar y la gente irá a verla allí sentada a rezar, allí de rodillas, no sé cómo verán la película. Así que más o menos, pues mira, así van surgiendo las cosas. las cosas. Estupendo, muchas gracias Ángel. Íñigo, cuéntanos un poco tú. Bueno, pues a ver, por dónde salimos de esta. Esto es bastante complicado. Yo resumiendo, os puedo contar que a mí me empezó la afición al cine, lógicamente cuando vi la primera película, que debía tener 6 o 7 años como mucho, y luego continuó en el colegio. Yo creo que los marianistas de Vitoria es de los pocos colegios que en aquella época teníamos cineclub. O sea, yo he visto películas maravillosas ahí, luego hacíamos un cineforum. De ese colegio ha salido mucha gente mucho más importante que yo, como Emanuel Uribe o Luis de la Iglesia, bueno, un montón de gente, ¿eh? Y a mí ya me empezó el gusanillo este del cine, porque un tío que vivía con nosotros tenía un proyector Petit Baby, ¿cómo era? Petit Baby. Petit Baby, ¿no? De 9 milímetros y medio y una pantalla. Entonces a mí aquello me parecía fascinante. O sea, eran rollitos pequeños, cada uno duraba como 3 minutos como mucho, pero estaba todo. Se había de echarlo de todo el mundo. Entonces aquello ya me fascinó. Y entonces a partir de un momento determinado, con muy pocos años, con 10 años, para que os hagáis una idea de por dónde iba el tema, me regalaron en el colegio un libro que era la industria cinematográfica. Entonces no me digáis por qué, pero a mí aquello me fascinó, porque era economía cinematográfica. Entonces ahí aprendí, en aquella época ya, por qué el precio de la entrada era el precio que te decían. Entonces, bueno, eran unos cálculos que ya no me acuerdo, pero bueno, era el espacio pues, multiplicado por no sé qué, con no sé cuánto, era una cosa muy complicada de un alemán que todavía me acuerdo del nombre, se llamaba Walter Dadek. Entonces, a partir de ese momento, bueno, se murió una abuela mía, me dejó un dinero y me pude comprar un equipo de 8 milímetros, en aquella época era un lujo. O sea, tenían las personas mayores, ¿no? Las familias, pero un crío de 12 años, pues no. Y además era sonoro. Entonces empecé a grabar todo lo que podía. Hice de todo. Entonces imaginaba, por ejemplo, pues el vampiro de Düsseldorf, ¿no? Pues yo lo hacía, pero con amigos del colegio. En 8 minutos todavía lo recuerdo todo. Y de ahí ya pasé a otra fase que era, siempre tengo las dos fases, ¿no? El tema industrial, que me gustaba mucho, yo siempre pensaba, pues incluso en aquella época, ya con un poco mayor, hice unos planos para montar unos estudios en Vitoria, que parece que se va a ir cumpliendo después de 60 años, parece que va a haber estudios en Vitoria, ¿no? Y bueno, con todo, o sea, con todo tipo de detalle, cómo iba a ser todo. Y también me interesaba mucho la venta, es decir, ahí pasé a otra fase que me llevó ya con 17 años a ir a la caja laboral, a Mondragón. Estuve hablando con el presidente, que era Alfonso Borroño Goitia, que no sé ni cómo me atendió, porque iba con otro amigo de Vitoria, Miguel Ángel Mújica. Íbamos a decirle que queríamos montar una productora de cine, entonces íbamos a hacer una cooperativa y que nos dieran dinero, ¿no? Y me acuerdo, toda la vida me acordaré que él nos miró, claro, imaginaos unos chavales de 15 años que van a ir a plantear esto, y me acuerdo que me dijo, no, lo que tenéis que hacer es estudiar una carrera, y cuando termine la carrera venís a verme. Estoy hablando de que yo terminé la carrera luego en el año 77 y volví a verle, para decirle, ya he montado la productora y necesito dinero. Y me dijo, pues no se puede, pero no sé, es otro tema que ya os contaré luego. Entonces, una de las partes, de las patas era el tema industrial, es decir, que yo quería hacer películas pero que las viera la gente. Entonces me metí en unos títulos que los podéis leer porque estoy escribiendo ahora las memorias. Entonces, bueno, pues con la gente del colegio, que era majísimo, pues mi madre les invitaba a merendar y yo les ponía películas y cobraba la entrada sin que ya les enterase. O sea, ahí empezó ya el tejemaneje un poco de la exhibición que decía antes, luego tuve un cine, la producción que me encantaba, y estaba produciendo, entonces hice una película con una persona que está aquí, con Gerardo Ernesto. Teníamos un grupillo de gente que estaban pues Tomás San Miguel, Fernando López Castillo, hermano de Fernando José Mari, Tomás San Miguel, bueno, no me acuerdo, Javier Setién, Miguel Ángel Mújica, un montón de gente que hacíamos películas, pero están disparatadas. Hasta que un año, bueno, entonces empezó otra fase de mi vida, que era más política, entre comillas, y era que a mí lo que era el poder, que iba a ser en aquel momento todo el poder que he establecido del franquismo, me parecía un horror, todo. O sea, había que pelear contra eso como fuera. Y entonces se me ocurrieron dos cosas. Una, hacer una película con este grupo que os digo, que se llamaba Hacia dónde corremos con Ilusión Absalón,
y era una crítica precisamente de todo lo que había montado la Diputación de Álava, que era un consejo de cultura y tenía un apartado de fotografía. Entonces hicimos la peli, que termina, no es algún spoiler, pero bueno, era contra toda la gente que había allí, en general. Y bueno, no nos dieron premio ni nada, pero la gente tuvo que ver la peli, ¿no? Entonces, la otra película que hice en ese tiempo era una que ahora se ha hecho, vamos, se acaba de recuperar la gente, que se llama Orden, que era Orden, retrato de un general ísimo. Entonces, es una película como si fuera la autobiografía de Franco, pero claro, antifranquista a tope. Entonces, yo esa la fui rellenando con cosas y fueron pasando, y ya terminé pues con el año 71 o por ahí, ¿no? Ya he mandado a la Filmoteca Vasca porque me la han pedido y tal. Entonces el siguiente paso, para no liar demasiado, viene que a través de este, digamos, no es contradicción, estamos en una posición de aquella manera, claro, gente de 15 años, miras tú, ¿no? Aquí había algunos que estaban en la CNT y tal. Y entonces lo que hice fue crear esta que se llama PSC Films, en el año, o sea, va a hacer casi 70 años, que ahora existe, que es la que la lleva es mi hija. Por cierto, tuvo un Goya hace poco con la película Anne, hecha aquí, ¿no? Entonces CSC Films, que era Cooperativa Social Cinematográfica, la caja laboral no nos iba a hacer ni caso, pero nosotros seguimos adelante. Después de todas estas historias y otras más que pasaron aquí en Vitoria, yo me fui a Pamplona a estudiar. Entonces ahí monté un cine. Bueno, como yo quería pagarme la carrera, pues me hice acomodador en un cine que tenía un pelotari. Entonces, casualidad, que soy un mes de portero, y me dice el hombre este, que era el laberinto y todo esto, esa barra. Me dice que cierra el cine porque eso no es negocio, que no era dinero. Entonces, yo lo que hago es decir, oye, pues voy a coger yo el cine, lo alquilo yo. O sea, yo soy el empresario. Entonces montamos el cine, nos fue de cine, de maravilla, nunca mejor dicho, de cine. Y a raíz de eso montamos una distribuidora en Pamplona, bueno, dos, una que era Los Fins de la Plaza del Castillo, y lo que hacíamos era traer con un grupo de distribuidoras también de Madrid películas de todas partes, sobre todo musicales, de música pop del momento, y entonces nosotros quedamos en la zona norte. Entonces luego había otros que eran Andalucía, o sea, ya un poco con la historia también de las autonomías, ¿no? Que nos fue también de cine. Y luego, a partir de ahí, a raíz de los encuentros de arte de Pamplona en el año 72, yo monté o sea, teníamos otro grupo en Pamplona que se llamó Emergencia, en el que había gente pues, como Moncho Mendari, Miguel Chulliarte, Paco Avizanda, Luis Cortés, bueno, una serie de gente que también teníamos las mismas ilusiones o historias para hacer, y lo que, a raíz de un viaje que hice yo a Francia, a París, que se hizo el primer congreso de cine Super 8, y ahí conocí a Almodóvar, por cierto, yo de ahí salí con la idea de que efectivamente el Super 8 era una herramienta revolucionaria y que se podía dar, como era muy barato todo, se podía dar una cámara en cada fábrica que estaba haciendo en Francia, se hizo en el 68, y también a los barrios, de manera que la gente grabara todo y entonces pudiéramos luego poner las películas en los cines, que era mi obsesión, que la gente viera las películas, ¿no? Bueno, tal que a raíz de todo este tinglado, como la productora de Emergencia, yo seguía con el cine, montamos la distribuidora, y entonces viene ya un poco el inicio de lo que está hablando a Santi, o sea, esto es como anterior, digamos, ¿no? al inicio del cine vasco, porque yo en ese momento me doy cuenta, o sea, soy consciente de que Franco se está muriendo, se va a morir en cualquier momento, y entonces me parecía que teníamos que dejar constancia de lo que habíamos vivido. Entonces, en ese momento, inicio una serie de gestiones para poder producir, y hago el primer corto. Bueno, conozco a Miren Chulliarte, que era la primera directora vasca, no sé si lo sabíais, que ya había estado exiliada en París, entonces estudió en la escuela de cine, vino y le planteé una posibilidad de hacer su primer corto, y entonces a ella le gustaba mucho una obra de teatro que entonces estaba de moda, que era precisamente Rinchi, ¿no? Del grupo Aquelarre de Bilbao, y fue lo que hicimos. Y bueno, eso fue un exitazo, tuvimos problemas como casi todo de aquí con la policía y tal, que nos andaba buscando en los festivales y tal, no sé qué, pero no pasó a mayores, y anoche conseguí que el Ministerio de Cultura, que era de UCD, nos diera premio de especial calidad, que eso suponía, o sea, por la ruina, o por lo menos recuperar el dinero. O sea, la gente se sorprende porque dice, oh, fíjate, el Ministerio les perseguía a la policía, y le dieron, y pues era así, porque no había ninguna conexión ni había nada de nada, lo que al revés, ¿no? Pero bueno, aparte de una mujer majísima del ministerio que era como si fuera mi madre, porque vamos, o sea, me llamaba y decía, no metas este año, no metas esta película, porque hay tantas películas que igual no te tocan ni 100.000 pesetas, ¿de acuerdo? Fenomenal. Y lo siguiente de eso, a raíz precisamente de haber leído el libro de Ángel, yo creía
en el plano revolucionario, por lo menos para mí, que era muy importante, no solamente nosotros, sino las generaciones futuras, supieran que en el año 70, en este país, había habido 20 jóvenes, pero más, pero bueno, por lo menos 16, que se les había condenado a muerte por luchar contra el franquismo. Pero para mí, y entonces yo inicié el tema para hacer el profesor de Burgos, que había sacado un libro, no fue Orgaz, no sé cuál era, era Orgaz también. Bueno, pues a mí me encantó el libro, además yo vi que era una película increíble, porque esta gente vive, esta gente ha tenido, yo conocía a Mario Irantia entonces, o sea, un tío con 21 años, que le caen 7 o 9 penas de muerte, no te cabe en la cabeza, ¿no? Digo, José, hay que contarlo. Entonces, bueno, las casualidades de la vida, y en ese momento estaba buscando este tema y otro, y buscando un realizador. Y voy a Bilbao y encuentro a Emanuel Uribe, que hizo la película esta, creo que era Las dos. Estaba entonces con un grupo de teatro en mi caserío en Vizcaya preparando un corto sobre el mismo tema. Y le dije, y Manuel, joder, es que me dice, no, ¿sabes qué pasa? Que es un proyecto fenomenal, que es Casas Viejas, que tanto conocéis todos, ¿no? Que es el tema de la República, o sea, cuando se matan a un montón de gente de la CNT, los asesinan a todos, lo voy a decir, y al revés. Entonces, yo decía, mira, no hay que hacer fenomenal, pero yo estoy aquí, en mi casa vieja, me hace muy interesante, le tengo que hacerlo de aquí. Entonces le conté lo del profesor de Burgos y me dijo, no, a mí no me interesa para nada eso, yo voy a seguir con Casas Viejas. Dijo, bueno, pues nada. Entonces yo seguí preparando el tema y al cabo de un año me llama Manuel y me dice, oye, necesito dinero por una película que estoy haciendo. Digo, anda, ¿qué película? El profesor de Burgos. Me quedé, digo, ¿cómo? Bueno, total, que se había metido ya en el rodaje y no tenía dinero. Entonces, bueno, yo rápidamente montamos la distribuidora Irudi Films en Pamplona, creamos una productora que era Vinci Cinema y metimos el 30% del coste que decía que iba a tener la película. Entonces, bueno, ahí sale, que esas son otras historias, pero bueno, sale el profesor de Burgos porque con la visión que se ha hecho de cuando era pequeño, yo tenía claro, lo sigo teniendo, y además lo he demostrado que se puede hacer, porque en el País Vasco no se podían hacer películas y series que se pudieran vender en todo el mundo. Entonces yo tenía el ejemplo de Fagor, precisamente del grupo de la Caja Laboral de Mondragón. Decía, joder, si estos tíos están fabricando aquí frigoríficos y no sé qué, y venden en Estados Unidos, ¿por qué nosotros no? Entonces, lo que también tenía claro en el aspecto revolucionario de las películas era que esas películas tan revolucionarias que habéis visto un montón, como muchos de vosotros, de otros países, no tenían ningún recorrido. O sea, es que no iban ni a las salas. O sea, se veían, muchas de estas las veíamos en casa de mis padres, porque nos la pasaba un señor del PC que traía unas de Cuba, otras no sé qué tal. No tenían, pero decían, no, si quieres hacer un cine auténticamente revolucionario, lo único, lo importante del cine es que lo vea la gente. Porque yo, ¿para qué hacemos películas? ¿Para qué hacemos cine? Entonces, a raíz de eso, otra de las ideas que tuvimos en ese momento, y ahora será la propia otra gente, pero bueno, fue con la distribuidora de los films de la Plaza del Castillo y con Emergencia, crear, o sea, como el nodo iba a desaparecer, el nodo ya sabéis que era obligatorio por Franco. Entonces, cuando acaba el nodo, hay la UCD lo que dice es, bueno, tiene que haber siempre un corto antes de cada película, pero ese corto hay que pagarlo. Es una cosa que se hacía en Francia y nosotros lo trajimos aquí. Entonces le digo, joder, esta es la mía. Pues hice también los cortos estos, porque también se acaba de taquilla, ¿no? Entonces, el tema venía de que al final, dices, bueno, si no se ven las películas, ¿para qué me sirve a mí esto? Y el otro tema era decir, oye, yo tengo que hacer películas, por lo menos en este momento, que efectivamente reflejen lo que ha pasado, no solamente por lo vasco, sino todo el pueblo español. Entonces, bueno, aquí vino también otro libro que hemos hablado antes, que es una película que quería hacer, era el primer largo que yo iba a hacer, realmente eran 3 cortos, era con Pedro Lea, uno, otro Iñaki Núñez, que seguro que os suena, que era de aquí de Vitoria, y el otro era con Antón Neceiza. Entre una cosa, por una serie de circunstancias, pues no se pudo llevar a cabo, pero sí sirvió porque nosotros lo que pensábamos desde Pamplona, o sea, todo esto que os estoy hablando ha surgido en Navarra. Entonces, el otro día, os pongo como un ejemplo que luego podemos discutir, me llaman de Navarra porque van a hacer un reportaje, vamos, un artículo en una revista ahí muy importante, que es sobre el cine en Navarra. Lo que no había cine mejor, era cine vasco, a mí era cine vasco. Escribía el punto y hora, escribía en ellos, no sé. Pero bueno, hoy hay otra cosa que luego sí que también podemos discutir, ¿no? Pero lo importante de esto era que nuestra idea, como ya se había terminado el medio y no existía televisión, con la Asociación de Cineastas Vascos, lo que queríamos crear era, primero, la televisión del norte,
que se llevaba desde aquí, o sea, autogestionada por nosotros. Y segundo, en los cines se iba a poner cada semana un corto, que luego fueron los Ipuscas, que no tenía nada que ver lo que iban a hacer nosotros con los Ipuscas, o sea, era simplemente el nodo, pero hecho por gente de aquí y aquí. Y además teníamos todo el plan de distribución y todo. Entonces, bueno, la mala suerte es que tropecé con Ezeiza y lo primero que me quedé sorprendido, lo primero que preguntó es, ¿pero hay dinero? Joder, o sea, ¿cómo puedes preguntar eso? Y claro, la siguiente conclusión fue que efectivamente él habló ya con los que yo tenía, aquí la caja laboral, Orbegozo, tal, y lo hicieron ellos, lo hicieron fatal. Pero bueno, eso es otro tema. Y ya no os puedo contar más. Yo creo que hasta Aquí está. puedo contar. Lo puedes dejar ahí. Muchas gracias, Íñigo. José María, con que muevas, sí, así el micro. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo soy, de donde ya falta ser, pero de origen soy madrileño, nací en Madrid. Mi padre era fotógrafo, entonces de ahí pues tengo, bueno, a los 17 años mi padre me consiguió un trabajo en Alemania y me fui a Alemania. Fui a Alemania a trabajar y al mismo tiempo estaba trabajando, pues estudié fotografía, ingeniería fotográfica. Y en el año 74, en marzo del 74, pues los últimos años no conseguía, aunque sí había trabajado, le había ayudado a mi padre en la realización de un documental sobre el turismo patrocinado que había hecho mi padre para el turismo rumano. Entonces allí estuve haciendo la cámara y tal. Y pues no tuve mucha relación cinematográfica en mis estudios de fotografía que hice. En el 74 matan a Machanzig y entonces me planteo qué hostias hago yo en Alemania manifestándome en contra de la guerra de Vietnam o en favor de los trabajadores inmigrantes en Alemania, cuando en España estaba Franco, había un dictador, y entonces pues conocí a un vasco, me acerqué a ese vasco, que yo quería venir aquí a España pues a pelear y tal y cual, y ahí me enrollé al año y pico, en el julio del 75, pues intenté ayudarle a Ángel Amigo a salir de la cárcel, pero tenía un señor ahí que era un trabajador de la policía y que... el lobo, es el lobo, bueno, Miguel de Jarza, que fastidió el plan y bueno, yo pasé 13 meses de vacaciones y estaba un poco mosqueado diciendo, os vais a enterar cuando salga de aquí de lo que van a empeñar. Entonces, a la salida de la cárcel, volví a integrarme en la organización y en el 82 disolvimos la organización y me dejaron volver en el 84. Cuando vuelvo en el 84, pues veo que algún amigo mío, Fernando Castillo, estaba trabajando en una productora relacionada creo con Ángel Amigo. Yo soy aquí, entraba a participar en la producción, soy el último, yo soy de los abuelos, soy el más joven en la historia. Bueno, entonces, bueno, la cuestión está que yo, como había estudiado supuestamente eso, pues quería trabajar, intento entrar en la producción, pero el productor de esa película, que era una película que dirigía Miguel Litín, y el productor era Luis Calpasoro, el cual Ángel era medio socio, no sé qué tal, pues dijo que no podía ser, que aquí había muchos militantes de ETA y que no podía entrar en la organización. Aquí en la producción otro más. Y me marché. Entonces el partido me mandó a Navarra a intentar organizar Euskadi con Esquerra y al año y pico, pues Fernando López Castillo estaba coproduciendo una película y le hacía falta o le di yo pena y me llevó de auxiliar de cámara, de foto fija y furgonetero. Entonces ahí empezó mi carrera cinematográfica. Año y medio más tarde, pues estaba con una chica que habíamos conocido allí, una Lourdes Bañuelos, que estudiaba en Navarra, yo vivía supuestamente en Navarra, pues empezamos a producir, presentamos su guión que tenía, lo presentamos al Ministerio de Cultura, al Gobierno de Navarra, al Gobierno de Euskadi, y no sé si también en TV nos dieron dinero para todo, o sea que al final la gente en ese corto hasta cobraba. Luego a partir de eso, pues hacía 2 o 3 cortos al año y ahí empezó. Ahí empezó mi carrera, pero que ya entramos en los años... Bueno, sí es cierto que en aquel momento cuando entro a trabajar como asalariado en la industria, pues nos damos cuenta de que el dinero que se había conseguido para ayudar a la producción de películas vascas, que en parte se había conseguido gracias a que Ángel Amigo había conseguido convencer al señor Lavalle, que no sé qué alto cargo tenía en el gobierno vasco, para que invirtieran anualmente un dinero. Entonces esos dineros pues se daban a productoras que venían, que mayoritariamente eran productoras, creo que
igual daban a 4, pues de esas 4, 3 eran madrileñas. Y pues, contrataban a los vascos, que eran Euskadi, pero para las tareas, como no estábamos formados, pues éramos auxiliares. Y era para que nos quedaran solamente en Euskadi. Entonces tuvimos que visitar algunas producciones porque había montado una asociación de técnicos vascos, decirles, oye, que si contratáis a esto tenéis que llevarlos a Madrid. Y ahí pues se empezó a formar un poco los técnicos y tal. Y pues, a finales del 90, una primera película que ayudé a producir, que fui productor ejecutivo, ayudante de cámara, productor asociado, fue El Anónimo Vaya Papelón, que dirigieron y produjeron Alfonso Arandia y José Gómez, que estaban en la asociación y que luego posteriormente han estado trabajando de directores y jefes de producción. Luego ya más tarde pues ya pude presentar mi primera película, que fue Los años oscuros de Arantxa Lazcano, que bueno, y posteriormente he producido, cada X años, pues producía una o dos películas entre largos documentales, muchos de ellos en coproducción extranjera. Y bueno, pues que le debo muchos favores a la gente que han trabajado conmigo en las películas y que hemos intentado entre todos hacer las películas que se han podido hacer. Y eso es, luego lo vamos. Muchas gracias. Añadir un poco a la biografía Ponte más cerca si quieres decir algo. Que hubo un momento que iba a empezar alguna producción, tenía varias con Luis Calpasoro, y apareció por ahí Chepe, que Chepe es José María Lara, por si no conocéis. Diciéndome con el siguiente discurso, que tenía que trabajar por cojones en alguna película ya, porque era muy mayor, iba a cumplir 40 años y que tenía que empezar a trabajar ya en el cine. Y no sé, al final acabó haciendo la cámara de alguna de las películas y ya trabajamos bastante juntos más adelante. Y de ahí pues se reenganchó en otras producciones, porque había ese episodio de que efectivamente el problema es que había dineros del gobierno vasco y de autoridades locales, incluso de TV, que cuando entraban en películas, entre comillas, vascas, eran de productoras que en realidad lo que tenían era pues que uno tenía la abuela en Zarauz y en su casa se ponía el domicilio fiscal en casa de la abuela y eran productoras vascas. Y entonces estos no se sentían en nada involucrados con la tropa allí de técnicos, de posibles técnicos, que luego resultaron ser una de las mejores generaciones que hay en el cine español, porque acabaron todos trabajando con Gerardo Herrero o con gente de Madrid y estaban, el antetítulo de haber trabajado en el cine vasco era como un diploma de esto. Y luego, en lo que me toca a mí, en ese terreno, me tocó negociar con el Departamento de Cultura la redacción de los contratos o convenios, del convenio y de los contratos con las productoras subvencionadas. Y entonces yo sí, lo puedo afirmar con rotundidad, conseguí incluir en la argumentación del gobierno vasco, que le hizo suya, que si efectivamente había dinero público vasco, que tenían que poner un mínimo de técnicos locales contratados. Y entonces se estabilizó un poco el mercado, aunque había muchas productoras de estas de abuela en Zarauz y que no les hacía ninguna gracia porque lo que buscaban era combinar la ayuda del Ministerio de Cultura de Madrid con la del gobierno vasco. Claro, si el gobierno vasco ponía muchas condiciones que no eran nada onerosas, porque con 4 gatos locales ya aceptaban el carácter vasco de la producción. Pero bueno, se consiguió que cada convenio, cada redacción incluyera siempre la cláusula de actores y técnicos de aquí del País Vasco, y bueno, se estabilizó un poco el mercado y Chepe pudo cumplir 40 años tranquilamente. Trabajando en el cine. Le tuve que amenazar a Ángel al lado del hotel, cerca del Hotel María Cristina, que me llevase de ayudante de cámara, que ya estaba bien, de hacer de auxiliar de cámara. Eso fue en Ander Tayul. Muy bien. Sí, Ander Tayul fue una película que me la planteé con que todo el equipo técnico, la parte de actores, fuera la primera película que hacían en el País Vasco, contratados en el País Vasco. La película ganó luego
el Goya a la mejor ópera prima con Ana Diez, pero realmente cada técnico que hubo allí era la primera vez que trabajaba en producciones vascas. Yo me sentí muy bien porque era un poco el objetivo. Y luego, sobre todo, se instaló esa idea. A nadie se le ocurría luego venir a pedir dinero al gobierno vasco o al ayuntamiento sin tener ahí una red de técnicos de aquí, ¿verdad? como la abuela, o sea, todos de la misma Muy bien. calaña. Bueno, Javier, Rebollo, ¿nos cuentas? Adelante. Bueno, a ver qué cuento, para turnar esto. No, yo la verdad es que no me acordaba nada de cosas que había hecho al principio y tal. Entonces hice una revisión, por eso he venido con estas chuletas, porque esto, digo, joder, pilles, y he descubierto que hacía otras cosas que tenían gracia, o sea, que estaban bien. Bueno, yo empiezo como tú, en el colegio, viendo películas. Nos llevaban a los curas a ver, joder, veíamos unas películas de vaqueros maravillosas y tal. Y luego, hablando un poco de los curas y tal, había algunos sádicos de cojones, nos llevaban a todos, nos sentaban y de pronto sacaban una lista, fulanito, venganito, futanito, castigados, fuera. Y tenían que levantarse y digo, pero ¿por qué no se lo han dicho antes en la clase, joder? Bueno, total que esto... bueno, yo empecé haciendo fotografía también porque un día, joder, mi hermano mayor, resulta que entré en un laboratorio, estaba hacía fotos y tal con un amigo y tal, y descubrí lo que era, y empecé a ver cómo salían las fotografías, cómo aparecían, y digo, pero esto es maravilloso, joder. Y entonces ya me dediqué a hacer fotografía. Ya me metí tanto en fotografía que ya no sé, con 15 años o por ahí, en casa, era una casa que tenía 2 pisos, o sea, y entonces hacía unas fotografías enormes de 1 metro por 2 metros en 2 cuartos de baño, encerraba a toda mi familia bajando todas las persianas, subía con el revelador, luego el fijador, a todo, bueno, unas cosas, no sé cómo lo admitieron y tal, y ya empecé a hacer unas exposiciones de fotos, pero bien, o sea, por cierto, en la BBK, en una sala cojonuda, o sea, es decir, que es que... pero eso me quedaba un poco insuficiente y tal, y entonces ya me compré una cámara o me compraron, claro, sí, me compraron, porque igual tenía eso, 15 años y tal, de Super 8, y digo, joder, ¿qué voy a hacer? Y entonces, el otro día mirando, pero joder, ¿yo qué hice? Una, por ejemplo, que se llamaba La Burla, y entonces cogí a mi hermana y a una amiga, y era una buena y una mala. Entonces, entre las dos se hablaban y no sé qué, la buena era súper buena, la mala era súper buena. Bueno, pero es que acababa la cosa en que la buena era mucho más mala que la mala y tal. Esa fue yo creo que mi primer corto. Otro era Mac el tirano. Aprovechando que había como una especie de sala, sí, como una sala grande en una casa y tal, no sé quién era, por cierto, de la mala, de la que hacía de mala y tal. Y entonces dije, joder, voy a hacer una historia medieval. Entonces, Mac el tirano. Entonces era un rey tirano que lanzaba unos edictos absurdos y tal. Bueno, yo los disfracé, no sé cómo los disfracé, porque... Y tal, y edictos de a la noche será el día, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, yo tenía amigos, sobre todo, y digo, bueno, entonces se me ocurrió disfrazarlos de de princesas, bailarinas, o sea, es decir, de tías y tal, y luego también había alguna mujer y tal. Pero la principal protagonista era, de mis amigos, el más peludo y barbudo. Y entonces, bueno, se da la vuelta a la historia, consiguen derrocar al tirano y tal, y no sé qué, pero el que se pone de nuevo era todavía peor. O sea, se acababa, pero digo yo, joder. Luego ya me puse en hacer cosas más, que por cierto digo yo, pues qué historia yo, pero bueno, pues sí, un corto ya, pero ya con un poco más de edad, ya estaba un poquito más formado. Entonces, los actores luchaban contra el borde de la pantalla. Luego, por fin, bueno, ya todo esto mezclado bueno, ya mi familia me hizo estudiar ingeniería industrial
ya en la escuela de ingenieros, como me aburría y no sé qué, digo, esto es un coñazo de la leche y tal. Ya conseguí, con una cámara de 16 milímetros, digo, joder, estas cosas que nos enseñan, voy a ver si consigo hacer algo para que esté más entretenido. Y bueno, hice 2 cortos con el que luego fue mi socio, con Juan Ortoste, eran La bomba Mahler y el calorímetro de Junkers. O sea, es decir, la leche. Pero bueno, pero yo ahí hacía mis documentales, ¿sabes? Yo voy a seguir viendo porque esto... Hasta que por fin ya acabamos ya la carrera, montamos una productora y compramos una cámara de 35 milímetros, o sea, una reflex, y ya empezamos a hacer cosas, empezamos a hacer publicidad. Entonces la publicidad consistía en irse por todo, por Cantabria, Asturias, hasta Galicia, y había unos, bueno, siempre me acuerdo por ejemplo, en Galicia Orense non é de Bandé, non es de Bandé, no me acuerdo el apellido, Edos Orensanos. O sea, y bueno, y luego hacíamos igual, a lo mejor llegábamos a hacer 6 o 8 pequeños anuncios, fíjate tú, 8 anuncios en un día. O sea, que eran de esos de publicidad y tal, pero eran del tipo, vaya donde vaya, equípese en la malla. O en invierno y en verano, bolsos Mariano. O sea, eran de ese nivel. Total, que luego ya empezamos a hacer, con la cámara ya dijimos, bueno, pues vamos a empezar a hacer un corto o algo y tal. Y según compramos la cámara, hicimos, como había que probarla y duraba de 3 a 4 minutos, pues mi socio hizo Salitre, que no me acuerdo cómo era y tal, y no sé qué. Yo hice Brindis en la huerta, que no he acabado de saber cómo era, pero era repugnante. Era como conseguir lo más repugnante posible en 3 minutos. Y he intentado acordarme de exactamente cómo estaba planificado, no lo he conseguido. Eso sí sé que Brindis en la huerta es que la cosa más horrible que os podáis imaginar, la tomaba alguien o se la endiñaba alguien en la huerta bebiendo, o sea, es decir, bueno, en fin. Luego, bueno, y luego ya hicimos unos cortos. En 1979 ya rodé Agur Chomin, yo creo que era el primer corto, y esto yo creo que es un ajuste de cuentas con la educación represiva y kafkiana de los curas. Entonces, pongo aquí entre paréntesis, contar lo del mono. Pues no sé si contar lo del mono. Pues lo del mono era lo siguiente. Íbamos a ver las películas y había, justo antes de entrar, un profesor, o sea, un cura de ciencias naturales y tal, y tenía un monito pequeño. Entonces, al cabo de un día, ya no consigo recordar si realmente me lo han contado o realmente si lo vi yo o me lo han contado. No paraba de hacerse pajas, el mono. Oye, un día apareció que le había cortado las manos al mono. Y digo, oye, pero o sea, es la de Dios. O sea, entonces yo decidí hacer Agur Chomin. Agur Chomin era un niño que vivía en el campo y no sé qué y tal. Y entonces, y había unos libros antiguos y entonces pues libros donde empezó a ver como desnudos, pero de la historia y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, pues, se empezó a hacer pajas. Venía con lo de los monos, con el mono, el pobre mono aquel. Entonces, se empezó se empezó a hacer pajas y, joder, preocupadísimos. La madre, mira, por cierto, la madre yo creo que es lo primero que hizo Mariví Bilbao. O sea, es decir, porque claro, yo había hecho muchas fotos de teatro, pues todo de aquelarre, de actores. Yo lo que hice fue, a partir de ahí, incorporar, aparte de actores famosos o los que los tocasen, actores muy de teatro y pasarlos al cine. O sea, es decir, Mariví Bilbao
Bueno, a Ramón Barea también le di un papel, yo creo que a Saturnino, luego había otro que era Julio Maruri, que era muy bueno, era un poco cabrón, pero era muy bueno. Había otro, bueno, en fin, a un montón de actores, y ahí le di a Marirí. Y bueno, el niño, entonces, joder, le llevan a un cura, no consigue que deje de hacerse pajas, le llevan a un médico ya, el médico ya no sabe, era un desastre, ya no sabe lo que hacer y tal. Entonces, oye, y sigue y sigue y sigue, y esto al final se muere. O sea, el niño ya, de tanto hacerse paja, se muere. Y cuando le van a enterrar, ¿qué descubren? Que estaba empalmado. Entonces, y yo acabo de ser, bueno, yo empiezo el corto diciendo esto es una historia real que pasó en no sé dónde y tal, y no sé qué, bueno, un descojono. Bueno, no sé qué más contar, bueno, sí, a ver, voy a seguir aquí. Bueno, luego ya pasamos a hacer las películas, ¿eh? Sí, no, pero espera, que es que tengo un lío, que ni siquiera esto lo tengo bien. No, bueno, bueno, sí, estando en la Escuela de Ingenieros, monté el Cine Club Universitario, que era no sé qué, y estaba muy influido por el cine francés. Entonces me gustaban mucho Godard y Bresson. Y había una frase de Bresson que me tenía muy impresionado, que es: por la elipsis se cuela la poesía. O sea, es decir, esto sí es una cosa interesante y tal. Bueno, total que... ¿A dónde iba a parar? Ah, bueno. Bueno, después de haber hecho todas esas cosas, en el... se monta una asociación de cineastas vascos. Entonces, que era una especie de diletantes, allí en Bilbao, que no habían hecho nada. Iban a Ortuste y a mí, que no habíamos parado de hacer cosas durante no sé cuándo. Oye, y que no nos dejaban entrar. Digo, pero estáis locos, pero si vosotros no habéis hecho nada. No, sois poco vascos. Es que además ni hablaban en euskera, ¿eh? Alguno debía hablar en euskera, pero ni siquiera hablaban en euskera. O sea, bueno, un horror. Total que, espera, voy a seguir con... No sé si me estoy extendiendo. ¿Me estoy extendiendo? Ya, si vas terminando, Sí, perfecto. voy Sí, sí. terminando. Bueno, ya. Tampoco quiero ponerte Luego muy... luego hice esto, ya empezamos a hacer cortos, Topaquetac, encuentros de teatro en Lekeitio, que habían venido de Bali, de la India, de Suecia. Luego esto, a ver, ¿por dónde? Los largos. Sí, joder. Ah, no, esto es... Bueno, no, luego empecé a hacer películas, joder. Y entonces hice Siete calles, que fue bastante bien, pero era el asunto, sí, mira, sí, Siete calles aquí, atracar. O sea, son historias, sí, se componía de tres historias. Una era atracar a su padre, que tenía una joyería, de un protagonista que era Enrique San Francisco, no, se teníamos unos repartazos y tal. Luego, dos amigos que eran y Antonio Resines, enamorados de la misma chica. Una tercera cosa que era Maribí Bilbao, actriz mayor refugiada en sus recuerdos, que se había llevado un maniquí, una figura en casa y tal, y lo tenía ahí y le hablaba. Yo creo que es lo primero que se metió en euskera, le hablaba en euskera. Y luego un grupo que rueda documentales, entonces la mezcla de todo eso. Luego, a ver, que voy a seguir viendo por aquí. Y bueno, luego ya empecé a hacer películas más esto, que fue... esta fue la hostia, la del... ¿Dónde está? Golfo de Vizcaya. Golfo de Vizcaya, sí. En Golfo de Vizcaya me metí en una... O sea, porque era... en realidad... Joder, ya no sé dónde tengo. Era un follón. O sea, es decir, yo estaba muy influido porque había empezado a matar la ETA bastante. Y lo que hice fue conseguir un periodista que vuelve de Sudamérica, y entonces, no voy a contar la película, pero vamos, en cualquier caso, hacía un papel, por ejemplo, Juan Diego, que lo hizo calcao a Amedo, era como Amedo. Y luego salió Amedo. Y dice, pero joder, pero si lo has hecho exactamente igual de cómo es Amedo y tal. Entonces había
metía esas cosas. Metía por un lado la ETA, por otro lado el GAL, joder, un follón, porque es que eran todo el mundo, y con un repartazo, porque eran Homero Antonuti, Silvia Moon, bueno, no sé, o sea, esto era, lo tengo apuntado aquí, una patata caliente, no era una patata caliente, era hierro al rojo vivo. Luego fue a San Sebastián al festival y allí claro, era la leche. Y mientras era el festival se cargaron a 3 etarras. O sea, el GAL se cargó a 3 etarras. O sea, era una cosa como, ¿pero dónde me he metido? Y luego había los de un lado, que, joder, que hacían unas críticas demenciales por una cosa y por la contraria otra. O sea, horroroso. Y es más, tuve un presentador que cuando nos sentamos ahí todos los periodistas, joder, yo digo, ya acojonado y tal, y va y me dice, entienda, que era un periodista. Esta película no me ha gustado mucho. No, no me ha gustado nada. Yo pensé, pero estamos locos, pero ¿quién es el moderador? ¿Pero qué está haciendo? O sea, ¿pero por qué hace esto? Y entonces, en vez de levantarme y decir, vete a tomar por el culo, y oye, ¿por qué no me ponéis a un moderador normal, profesional, no a este idiota? Que luego, si además no sé, era de un grupo que tal y cual y no sé qué. Y bueno, y lo voy a dejar ahí porque estoy hablando mucho. Fernando López Castillo, adelante. Bueno, como aquí está lleno de millennials, no vais a entender nada a los baby boomers. Yo soy el más baby boomer de todos porque tengo 10 hermanos, así que les gano a todos estos. Y uno de ellos, como ha dicho Íñigo, era de su cuadrilla, de la de Gerardo Armesto, con quien luego coincidimos trabajando juntos en el CINT, en el Centro de Imagen. Y mi hermano me llevó a mí de colaborador, bueno, a llevarle los rollos de película a donde programaba él, que era primero en el Cine Estudio California y luego la Sala Cadarso de Madrid. O sea, yo ya empecé un poco con el mundo cinematográfico de esa forma. Y había empezado de otra, que has citado tú, porque en este lugar donde estamos, exactamente aquí, en este lugar, donde me pegaban a mí los frailes, había una sala de cine del Colegio San Viator. San José. Aquí, en este lugar. San José, entonces. Y era obligatorio ir al cine. De hecho, yo me hice fumador porque le veía a Humphrey Bogart y a todos fumar. Y hay gente que ha ganado juicios por eso, porque lo fomentaban las tabaqueras, ya desde entonces. Pero fumé muchos años. Empecé en el mundo del cine, bueno, yo también tengo algo de historia y me tocó el 3 de marzo ahí delante de la iglesia y mataron a un amigo mío. Entonces, esto también me revolvió bastante las tripas y estuve bastante tiempo pues intentando hacer política social y algo que cambiara esa situación, que duró pues eso, hasta que hubo varios golpes de Estado seguidos, las de las operaciones Galaxia, hasta que llegó el 23F, y ahí me pilló colaborando con la película de La fuga de seguridad de Ángel Amigo, porque hubo una especie de crowdfunding de mucha gente, más de 80, que intentábamos apoyar, y como tenían problemas de financiación, mientras le llegaban los créditos y las subvenciones, la gente ponía algo de dinero, iba a los bares, iba a las tómbolas, bueno, el origen del crowdfunding yo creo que está ahí, ¿no? Y entre la afición que tenía, siempre he reflexionado una cosa, pionero quiere decir, en realidad, alguien que va a un sitio sin tener ningún plan, sin saber lo que se va a encontrar. O sea, que hay que ser bastante osado, y aquí está lleno de gente osada, y que no sabe muy bien dónde va a llegar. Yo, desde entonces, empecé a trabajar con 3 películas que siento mucho orgullo. Amasei René Aidanes, Ángel Amigo estaba como iniciador de ese proyecto, Sergati Pampos, Un Metro, las primeras películas largas que se hicieron en euskera, de ficción. Luego hicimos Carletic, después hicimos una Gran Sol de Aldecoa, que basado en el vitoriano Aldecoa. Y también en ese momento pues tenía yo, no sé, curiosidad por el mundo de la pedagogía y presenté un proyecto en Vitoria para hacer una escuela.
sé que había varios proyectos más y al final se hizo este. Yo estuve como director 8 años y ha habido centenares de personas que han pasado por allí. Yo creo que es la etapa más feliz de mía y de mucha gente y más interesante. Juanma Bajulloa, Roberto que está ahí, Pi, Luis Emaldi, Coldo Aguinalde, o sea, gente muy creativa que supo unir todas las disciplinas. Por ejemplo, le quedaba a Gerardo Ernesto, que era como unir la arquitectura con la escultura, con el audiovisual, en fin, creo yo que fue una época del 89 al 97 realmente muy creativa y para mí con otra característica que creo que además de ser osado para ser pionero, que es la libertad. Creo que todo el mundo dentro de su ética y de una ética general tiene que ser libre cuando crea, si no, no vale para nada. O sea, o bueno, vale para hacer publicidad, por ejemplo, yo la he hecho y ahí las normas son muy estrictas, hay que vender lo que sea y se vende, ¿no? Pero creo que cuando hace algo creativo tiene que hacer que se respete cómo ve el mundo y expresarlo. En ese sentido, pues yo me siento sobre todo un organizador. Mis funciones han sido tanto en el Centro de Imagen como en el New European Film Festival que creamos después, el Festival de Derechos Humanos, la Film Office, así como la Fuga de Segovia generó las primeras subvenciones del cine vasco. Esos escritos iniciales se usaron después para que el ayuntamiento generara subvenciones, para que la DIPU, muy bien llevado por Maite y la asociación que creamos, haya conseguido que se sigan haciendo con pequeñas subvenciones que luego aportaron mucho para generar grandes proyectos. Y en este momento, solo en Álava se hace tanto cine, o 5 veces más de lo que se hacía en todo Euskadi en los años 80, que se hacían 2 o 3 películas. O sea, creo que eso es, para mí me vale la metáfora del jardín. Si lo riegas, si vas poniendo gente, si vas sabiendo buscar talento y libertad, al final aparecen cosas buenas. Y yo creo que eso es lo que todos hemos aportado de un modo u otro. Muchas gracias, Fernando. No sé si a raíz de algún comentario de alguno de nosotros os ha surgido algún otro apunte que queréis hacer o os lanzo algún tema. Lanza. Quería solamente añadir Sí. que en las negociaciones que me tocó protagonizar, porque no había otro, con los convenios con el gobierno vasco, en el mismo apartado que los técnicos locales, se consiguió, por youtubers y peticiones, que aceptaran como subvencionables coproducciones con el extranjero. Es decir, la internacionalización del cine vasco, que viene un poco también de aquella posibilidad de que tenían los productores vascos de asociarse con productores cubanos o chilenos o brasileños y compaginar las ayudas. Y en algunos casos, pues bueno, generaron toda una cinematografía. Bueno, recuerdo que con Maite pues fue un ejemplo de colaboración intercontinental de Madrid, del gobierno vasco, de TV no entró, TV no aceptó Maite. Se hizo con el ICAI cubano y genera todo un género de comedias hispano-cubanas en La Habana con éxito. Y luego, bueno, con otros países como Colombia y ellos también se consiguió. O sea que venía un poco todo del mismo tirón de cerezas, la de la obligatoriedad, entre comillas, de los técnicos vascos, junto con la posibilidad de compaginarlo con, claro, al permitir a una productora internacional extranjera hacerse con parte de las ayudas locales y encima podían poner técnicos, pues facilitó mucho más el trabajo de coproducción. O sea, fue todo un poco, lo uno apoyaba lo otro. Hay un tema que no se ha hablado aquí, que no me tocó algunas veces, una discusión un poco agria, que era lo de la consideración de cine vasco, si existía o no. Me acuerdo que las veces que participaba con Uribe en coloquios, pues era el cine vasco, pues la fuga era el cine vasco.
Y entonces había un sector de este país que estaba impulsado, no voy a decir el nombre aunque se murió, por Anchón Ezeiza, que había puesto en marcha los Icuscas, que estaba, yo creo, entre comillas, un poco celoso del éxito de la fuga y su relativamente poca eco con los Icuscas, que insistían que el cine vasco solo era el cine que se hacía en euskera. Y entonces a Imanol y a mí nos llamaba cineastas vascos de temática española, o no, cineastas españoles de temática vasca. Era un poco esto. Entonces, recuerdo que en algún coloquio hubo alguno que dijo, y si es una película que el director es turco y la protagonista es rumana, y se habla en latín, y puso una lista de consideraciones, ¿esa de qué nacionalidad es? Y me acuerdo que Uribe dijo, se limitó a repetir toda pues la película es rumana, turco, latina, toda la lista completa de características de la película, pero hubo un debate muy intenso con lo de si el cine vasco existía o no existía. O sea que con intervenciones paradójicas en algún caso, me acuerdo de un coloquio en la Complutense en Madrid que estaba Elías Querejeta, que dijo que el cine vasco solo era el que se hacía en euskera, aunque él hacía todo lo contrario. Pero recuerdo que había el tema del idioma fue un tema obsesivo en algunas veces, sobre todo en aquel momento para descalificarnos. Y incluso algún ultramontano para intentar no dar ayudas al cine que no se hiciera en euskera. Afortunadamente en Triunfo se aceptó pues, el castellano como lengua también propia de los vascos. Pero fue un debate muy importante. No, perdonad, una cosa que me ha llamado la atención, es que antes, que obviamente mucho antes de entrar yo en este mundo, pues ya había gente haciendo cosas. Entonces me ha llamado mucho la atención todo lo que Íñigo había hecho. Entonces, que eso, lo que Íñigo había hecho, seguramente también otras personas habían hecho. Ahora, según estaba hablando Ángel Amigo, pues me he acordado de Elías Querejeta, un jugador de la Real Sociedad que de repente se marcha a Madrid a producir películas y produce a directores vascos, hablasen o no hablasen en euskera, dijeran películas en euskera o no euskera, pero que son las películas que hizo Víctor Erice o Anchón Ezeiza o lo que sea, pues que han tenido una repercusión para que la calidad no humana sino artística de la gente que ha nacido aquí en Euskal Herria, pues que tenga mucho poder. Por ejemplo, hay una historia que sí me ha llamado la atención también, que no tiene nada que ver con la mesa, pero sí tiene que ver, es la arquitectura, la escultura, la importancia que tienen los escultores y arquitectos vascos en el conjunto de la sociedad. Entonces, que eso no es que tenga relación, pero tiene que ver con la imagen, con la creación de los cineastas que ha habido. Luego la otra historia está lo que los productores hayamos intentado ayudar a creadores para que hagan sus películas. Yo creo que la discusión del cine vasco, que bueno, por lo que me tocó a mí, todo esto surgió en Pamplona, yo estaba ahí trabajando precisamente con Emergencia, y entonces yo saqué un artículo que fue bastante polémico, metiéndome de alguna manera con Amalur. Entonces, el criterio, o sea, nosotros en aquel momento lo que decíamos era, cine vasco es todo el cine que realizan productoras del País Vasco, entendiendo que Navarra también, pues sí que estaríamos nosotros fuera. Entonces, este esquema que yo lo trasladé cuando fui a Madrid para todo el tema previo a la Sicusca, a Egea, que me parecía un tío fenomenal, que fue con Elías Querejeta a Madrid, fueron Egea, Ezeiza y Erice. Erice me pareció fascinante, no sé otras experiencias que habéis tenido, pero bueno, a mí me pareció fenomenal, muy claro en todo, y Ezeiza. Entonces yo como anécdota, os tengo que contar porque me pasó a mí. O sea, yo a Ezeiza lo tenía como bastante de izquierdas, tal, ¿no? Ahora Chale, que se había ido aquí, que no sé qué. Y claro, lo primero que me encuentro una noche es que me invita a la casa de su novia. Claro, su novia era Maciel. Pero yo me quedé helado. A todo esto, claro, yo era un tío de 20 y tantos años, que en aquella época, ahora ya cada vez menos, pero parece que un productor era un tío que tenía pasta. O sea, todavía sigue mucha gente pensando que los productores tenían pasta. Bueno, no os puedo ni contar las cosas que pasaron ahí, pero en fin, yo me quedé horrorizado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo discutía mucho con Elías Querejeta. De hecho, nosotros pretendíamos que Elías Querejeta montara una empresa aquí, porque Elías Querejeta no eran producción vasca. Todas las películas de Elías Querejeta no son vascas, así de claro.
A colmo de males de todo esto, resulta que aparece el periódico El Mundo, que hace los premios de cine vasco y dan premios a películas madrileñas, pero dirigidas, por ejemplo, por un director. Por eso diré, imagínate, o sea, que eso no es una película vasca. O sea, las películas vascas son las que se hacen aquí. Independientemente de que luego la empresa que está aquí, que va a pasar ahora mucho, sea propiedad de otra que es de fuera. Pero bueno, la nacionalidad de la productora en la FIA, que ya se puso de acuerdo en los años 50, la da la nacionalidad del productor. Entonces, volviendo al tema del cine vasco, para mí, que siempre he tenido claro, es decir, lo que se hace aquí, nosotros abogábamos por un cine vasco revolucionario, como os he contado antes, es decir, popular. Entonces, ¿qué me gustaba de Amalur? Que nosotros lo íbamos a poner en marcha y luego se quitó la campaña. Amalur me gustó muchísimo desde pequeño, es que me enteré, porque mis padres participaron también con 100 pesetas o con lo que fuera, que era absolutamente suscripción popular. Es decir, era la primera vez que cantidad de gente de Euskadi ponía dinero para hacer una película. Entonces, yo no estábamos de acuerdo como grupo, la película nos parecía fenomenal, pero era otra etapa anterior a lo que venía luego, por eso ya hablamos del nuevo cine vasco. Y ahora parece que hay otro novísimo, pero bueno. Entonces, surge precisamente estos temas en Pamplona, en un cineclub que teníamos nosotros. Yo tenía un cine de arte y ensayo, y Mirencho Urroy me dice, oye, ¿por qué no escribes un artículo en la revista que lleva ella, Punto, que ya sabéis que estaba todo el día con bombas, que la cerraron y todo. Y yo escribí precisamente sobre esto, sobre el nuevo cine vasco. Entonces me contesta Néstor Basterrechea, no a mí directamente, sino en plan, diciendo, bueno, estos del cine vasco, estos que se han creído, esto no hacen nada, esto es una porquería, nadie lo quiere ver, y esto no tiene nada que ver, y aquí lo que hay que hacer es más a Amalur. Entonces, claro, a mí ya se me echaron las narices y le contesté una carta al director en el Punto diciéndole que no tenía ninguna razón, que yo no me había metido con su trabajo, y que lo que estábamos haciendo nosotros, claro que se veía, porque en Vitoria concretamente se hizo una película que hizo Iñaki Nuño que se llama Estado de Excepción, que ese año estuvo en el Festival de Berlín, cosa que a Amalur no fue a ningún festival, en ningún sitio. Y Estado de Excepción se puso por todos los cineclubs de toda España. O sea, volviendo a mi idea original, de decir, oye, hay que hacer películas que la vea la gente, como sea. O sea, nosotros hemos llegado a ir a presentar nuestras películas con un proyector, con un camión, a pueblos en Extremadura, y hemos llevado 100.000 niños al cine. O sea, yo hago películas para que lo vea la gente. Si no lo puede ver en la televisión, lo verá en un cine. Si el cine no lo tiene, yo lo voy a llevar a los pueblos. Entonces, eso es un poco la dimensión del cine, básicamente. Es que en esa pelea lo que está detrás, en el fondo, es un tema económico, es decir, pelear por la condición de vasco en el cine, sobre todo la pelea que hicieron algunos bastantes directores que pretendían que, siendo ellos vascos, y nadie se lo negaba, la película que hacían con la empresa Patata Films de Rentería era cine vasco, porque estaban las ayudas, es decir, había ya una clasificación de que para acceder a las ayudas, pues el gobierno, para justificar, tenía que decir, oye, pues estamos a películas vascas. Y había una pelea muy grande porque decían, no, ¿sabes quién me dice que no soy vasco? Y esto y lo otro. Pero en el fondo era el acceso a la doble subvención, es decir, tenías el dinero de Madrid y el dinero del País Vasco. Entonces en aquella época no daba mucho el gobierno vasco, daban 20 millones más o menos. Y el tema es que si te daban otros 30 o 40 en Madrid, te hacían la película completamente. Y entonces, pues sobraban, era una manera de limpiar el paisaje de intrometidos cineastas españoles de temática vasca, para dejar solo, pues eso, los directores de prestigio. Y hubo vamos, yo al menos siempre tengo, está escrito, está en las hemerotecas, siempre definí que el cine vasco era el que cotizaba a la hacienda vasca, que era el concepto que se consiguió, consiguió incluirse en el convenio del gobierno, es decir, que el productor tiene que tener su licencia fiscal en el foral de Guipúzcoa, lo que fuera. De todas maneras, nosotros, o sea, el planteamiento de esto, yo creo que sigue siendo válido, era que el cine vasco era cine hecho por productoras, podía estar rodado en África, productoras vascas, pero por supuesto, y nosotros apoyábamos el euskera. Además, imagínate en aquella época, bueno, hasta el gobierno vasco, fíjate, llevaba muchísimos años, y que no era obligatorio entregar una copia en euskera. O sea, no hacer la película en euskera, sino una copia en euskera. Que, bueno, había unas aberraciones que no sé si hasta de la biblioteca, pero es para verlas. O sea, un tío que te hacía una película que estaba muy bien y tal, y la copia en euskera cogía a dos amigos y aquí, vamos a quitar. En defensa de ese concepto de cine de producción,
el idioma era secundario. Argumentaba siempre que había un género que es el género de cine científico, que los protagonistas son virus y esto, y que les podías poner una voz en off, y aunque lo pusieras en euskera, pues no era más vasco que eso. Sea, simplemente cine científico rodado en Harvard y por una empresa del Goibar. Y era un poco, al final se impuso el concepto, pero costó, porque había muchos cineastas vasco, de temática más vasca, que era la manera de reclamar la ayuda, de la que le podía corresponder a una política amplia, ¿no? Que incluyera las autonomías en esto. Así que aquello lo ganamos, aunque luego posteriormente no se ha hecho mucho cine en euskera, se ha hecho, pero no ha habido una. Bueno, ahora está el Instituto Etxepare, que promociona el cine en euskera, pero también en castellano. Se promociona han adoptado. Antes sí se han hecho películas. Sí se han hecho películas en euskera. Pocas. El reportero Bach Bueno, sí. se hizo en euskera. La película que hizo, bueno, las tres que... Sí, eso es las cosas más allá, o sea que... La que hizo Ángel Amigo, Fernando, los Urte y Yunak se hizo en euskera, Arilla se ha hecho en euskera, las películas de los... ¿Cómo se llama? De los Moriarty están hechas en euskera, las películas de Asier y Pelmo están en euskera, hay cantidad de cine. Igual en aquella época no se han hecho, pero que sí se han hecho. El problema es que no los compensaban o estimulaban más el producir en euskera. Hubo un momento en que se consiguió el concepto. No sé, yo ¿cómo se llama? Decirla. Concretamente, yo les había producido, a Telmo y a Quincy les había producido sus 2 o sus 3 primeros cortos en euskera, y entonces ellos, por las razones que sean, las personas somos como somos, nos queremos y nos amamos y nos odiamos, pues de repente dijeron, vamos a cambiar de productor, y estuvieron buscando un productor para ver quién le producía casi la película en castellano. Vino a Madrid, yo tenía la oficina en Madrid, y me dijeron, Guacheveste, sí, la hacemos, pero la hacemos en euskera. Eso, que bueno, obviamente la película está hecha en euskera, los dos son directores vascos, la mayoría del equipo son vascos, los actores son vascos, Como técnicos, yo soy madrileño. Como técnicos empezaron conmigo, vamos a ver. No digo que como técnicos, en Atrezo, Sí, perdona, yo creo que no hay que darle tantas vueltas a esto, es una cosa de lo más natural del mundo. Es decir, aquí no habla de euskera. Esa de Pamplona, sé quiénes hablan en euskera, o sea, había uno que era como el raro de la cuadrilla. Es así. Entonces, ahora qué pasa, que hay cantidad de chavales y de chavalas que hablan euskera normal, se expresarán en la lengua que quieran y ya está. Pero para mí lo sigue siendo importante que la productora sea de aquí. Esa batalla se ganó. Lo que sí, pues, yo creo que se ha normalizado lo que dices tú. Antes se hacía una copia para entregar al gobierno vasco y ya estaba. Y ahora creo que eso es mucho más. Películas que se fueran aquí en euskera, incluso como Lorea, que se distribuyó en euskera con Oidati, que estaba en la previa de los Oscars, etcétera. El caso de Lorea, yo creo que eso efectivamente se ha hecho más natural. Yo voy a decir una cosa curiosa. Yo he hecho una película para televisión, para ETV, que debe ser, yo creo que la única rodada a la vez, o sea, rodada en euskera y rodada en castellano. Entonces, curiosamente, y que claro, con todo actores que hablaban euskera y tal, pero los que lo habían aprendido y su lengua materna era castellano, lo hacían mejor, o sea, trabajaban mejor en castellano. Y los que habían, los euskaldunes, trabajaban mejor en euskera. ¿Qué nos costó? Pues nos costó por lo menos, creo que 1 o 2 semanas más de rodaje. O sea, subió el presupuesto y lo que en principio iba a ser, tenía un presupuesto, hubo que decir, oye, si queréis esto, pagar más. Y lo hicimos. Y bueno, digo que es una cosa curiosa porque luego eso yo creo que no lo ha hecho nadie. Es verdad, sí. Bueno, no sé si quieres decir todo. No, bueno, con respecto a lo que dice, yo creo que todos tenemos la lengua materna, pero yo creo que también ahora, ya después de tantos años, ya creo más de 30 de normalización del euskera,
y de aquí solo en Álava, que han pasado por las Icastolas más de 80.000 alumnos, pues creo que empieza a darse el bilingüismo perfecto. O sea, que eso será otra fase en la que a nadie se ha metido con Almodóvar por haberlo dado en inglés, la última que ha hecho. Todo el mundo considera que es cine español. Quiero decir, que lo importante, bueno, en la La academia no lo ha admitido. no lo han No es cine admitido. español, no. Bueno, El cine español tiene que tener. no lo sabía, no lo sabía. Yo concuerdo con vosotros con que donde está la sede fiscal de la empresa es como funciona el mundo en el mercado. Otra cosa es el sentimiento de la identidad, cómo se siente cada uno. Creo que esto ha de ser libre la gente para expresarse. Es individual, Y es individual. Ahora, lo que luego sirve para tener subvenciones, para entrar en el mercado, es donde tienes la licencia fiscal. Como ejemplo de todo esto, rodé hace bastantes años un documental en lengua maya continental, una película con los indios lacandones en México, todo íntegramente en el idioma maya, y bueno, acabó en el Museo Nacional de México. O sea, directamente. O sea, la primera vez que hablaban de cosas modernas los indios en la película. Así que puedes arriesgarte a eso, a que hagas con una película con la identidad bien clara y acabas eso en el Museo Nacional de México, junto al calendario maya, como un marciano allí sentado en el pasillo. O sea que creo que está claro, se aclaró en su momento, pero enturbió mucho las relaciones y con la demagogia que hay en este país se utilizó mucho contra algunas producciones o a favor de otras, disimulando las características de las películas. Pero bueno, yo creo que eso de hecho, bueno, cuando se consiguió incluir las producciones vascas de la Hacienda Foral como vascas, bueno, o sin estar en castellano, con coproducciones con América Latina, y esto se aceptaba perfectamente el español, toda la película, para que se aceptara como producción vasca. Tengo varias y bueno, pues daba igual a la gente. Pero yo creo que lo importante para nosotros como productores o para mí, lo importante es haber participado o ayudado a crear unas obras que pueden ser artísticas, que pueden ser comerciales, que están aportando historias que la gente quiere contar y que queremos que la gente pueda, entre comillas, disfrutar con lo que se quiere contar. Entonces ya lo importante, bueno, y sí tiene importancia de dónde sea la historia, que si es española, si es vasca o si es americana, pero lo importante es que la historia, que la gente, que nosotros creamos, que se ayude a crear una industria, pero que también sea entre comillas, una obra de arte, que quiere contar historias, experiencias que te animas a contar de formas diferentes, con planos diferentes, con cosas que eso lo tienen que crear tanto el director como la director, directora, fotógrafa, fotógrafo, fotografé, como se digan hoy en día, los diferentes técnicos artísticos que trabajan en toda la película. Y entonces, eso es Sí, bueno, yo creo lo que importante lo para mí. importante es que